Damos comienzo a nuestra oración de la mañana en este séptimo domingo después de Pentecostés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Señor, Dios, todos los pecados y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados y tus fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura del Evangelio para hoy. San Mateo, capítulo 13, es un texto cortado, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Bueno, página 1433, capítulo 13, 1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Esto, 18, explicación de la palabra del sembrador, 18. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya 100, ya sea 60, ya 30 por 1. Es palabra de Dios. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, una parábola conocida, de pronto estamos en el capítulo 13 según San Mateo. Siempre queda la duda de decir, bueno, cuando uno mira durante la semana los textos y dice, bueno, a ver, cuando el texto está cortado por el leccionario, la primera pregunta es ¿por qué está cortado? ¿No? Y claro, uno mira adentro y dice, bueno, hay una partecita que en este recorte quedó afuera, que dice lo siguiente. Vamos a ponerlo porque en algunos casos uno dice puede pasar, pero en otros, bueno, la construcción de sentido justamente depende de la unidad textual, no de los hachazos que hace el leccionario a veces, que en este caso sí es un hachazo. Entonces, si leemos entre 10 y 17, tomamos un minuto y lo hacemos, ¿qué pasa después que la parábola ha sido dicha? Y que termina con ese versículo 9, esa parte del que tenga oídos oiga. Que es una fórmula, sin duda. Los discípulos se acercaron y le dijeron. Entonces, aquí ya nos muestra otro escenario, ¿no? ¿Por qué hablas por medio de parábolas? Él les respondió, a ustedes
les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía, tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven, felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Bueno, claro, posiblemente el leccionario, el leccionario es una forma de decir, siempre hay quienes de alguna manera arman un leccionario. Así que seguramente esta parte les resultó poco simpática. Entonces, bueno, o uno trata de resolverlo de alguna manera, tratar de entender cómo se está construyendo el sentido, o agarra la tijera y le mete un par de tijeretazos y chau. Claro, o se tapa los oídos en el sentido de que el propio texto está diciendo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vamos a intentar acercarnos a la parábola, pero tratando de mantener un poco de integralidad. Porque si no, lo que a uno le pasa es que finalmente queda como atrapado en tal vez una intencionalidad de lectura que no es la que el propio texto está presentando. Claro, aquellos que hacen una lectura más histórico-crítica de la Biblia y los que se dedican a esas cosas, decir, bueno, las parábolas probablemente son lo más original de Jesús, la explicación, más o menos, y lo otro, bueno. Claro, como cuestión arqueológica del texto es interesante. Después no sirve para nada eso, ¿no? Porque a la hora del sentido, todo eso simplemente es decir, bueno, la arqueología del texto es así, es como para decir, bueno, y así se aprendió a dibujar las letras, qué sé yo, es interesante. A la hora de leer hay que poder leer, punto. Entonces, cuando lo miramos de manera integral, este párrafo, este trozo de la pregunta de los discípulos, en realidad ahí está la llave para poder leer las dos partes. Como si esto fuera una especie de una estructura con un formato, no es un 8, pero es como dibujo, pero el núcleo está ahí, no está ni en la parábola ni en la explicación. El núcleo temático, estructural, está ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Claro, es más fácil pegarle un tijeretazo. Entonces la parábola se vuelve moralista. Y claro, si yo hago repaso en la memoria de cantidad de... porque es una parábola que aparece muy seguido, ¿no? La parábola del sembrador, la escuelita bíblica, uno dibujaba los distintos tipos de tierra y caía la semillita acá, caía la semillita allá. Y generalmente viene la lectura más moralista, decir, y bueno, hay que hacer como la buena tierra. No está de más. Pero la pregunta es si ahí es donde está apuntando esta construcción que nos trae Mateo de la parábola. Bueno, el problema a veces de las lecturas estructurales es que los resultados a veces son diferentes a los que uno espera. Como anécdota, tiempo atrás, hace años atrás, un estudiante, ahora colega pastor, tenía un campamento de jóvenes, entonces dice, bueno, y queremos tratar el tema de Caín y Abel, me dice, ¿nos ayudarías con algo de la estructura? Parece? Y yo decía, mejor no, quédate con lo que conoces, porque, claro, la lectura estructural nos lleva a otro lugar, y digo, las familias no van a estar contentos cuando los niños vuelvan a casa, ¿no? Entonces, mejor quedar en los terrenos comunes, que son aburridos, pero al menos no generan demasiado problema. Claro, y después decía, anda a explicarlo después. Son esas cosas que, inclusive las anécdotas, porque al leer el texto uno pensaba en estas cosas y pensaba también en
ahora justamente esta semana que la congregación San Lucas ha decidido avanzar, ellos tienen ahí la primaria fines para que gente grande que no ha podido terminar la primaria pueda completar estudios, y ahora van a abrir también la parte secundaria con justamente el nombre de Pastor Julio Mézaro, muy recordado en el lugar. Y entonces años atrás se había armado algún revuelo porque en el campamento el pastor Besaros había celebrado la Santa Cena para nosotros los acampantitos y acampantitas en pantalón corto. Y un escandalete. Él en pantalón corto, un escandalete se armó. Claro. Cuando uno tiene 60 y tantos, atrás, piensen que en la Argentina la fusilaron a Camila O'Gorman por haber tenido un vínculo amoroso con un sacerdote. Pues, o sea, si uno mira la cultura, y a esto vamos para poder llegar al texto, entonces claro, sí, lo llamaron las autoridades de la iglesia para retarlo, y el pastor Besaros decía, pero es más o menos sacramento por el largo del pantalón, decía, con la teología luterana al palo. Pero a los otros no les importaba, no importa. Pastor Besaros tenía razón, absolutamente, pero ahí es donde uno ve el choque entre lo que es la teología hoy llamada sistemática, antes llamada dogmática, y la cultura en el cual se da. Es decir, y nuestra cultura, bueno, tiene lo suyo. Entonces, claro, cuando leemos estos textos, también uno dice, bueno, después esto se da en nuestras percepciones culturales. Justamente en la semana, pensando en esto y en el texto, y los que tenemos obsesiones, las cosas dan vueltas y vueltas en la cabeza y no salen, pensaba también en cómo, entre comillas, la iglesia, ¿no? Porque pues la iglesia es una abstracción, o es la comunidad de los santos, del credo y todo, sí, pero pues también es esto que tenemos todos los días, que, bueno, uno no debería confundir la administración del momento con la iglesia de todos los tiempos, pero bueno, se cruzan estas cosas, ¿sí? Allá por el año 81, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, ahora sí es lo que uno lee en las actas, ¿no? Aprobó la ordenación de mujeres al ministerio de la palabra y los sacramentos. Es una cosa importante. Ahora, si uno lo mira desde la teología, la pregunta es decir, no había impedimento alguno, porque la comisión que estudió llegó a esa conclusión. No hay impedimento alguno que las mujeres puedan hacer. No hay ningún lugar del Nuevo Testamento que diga que hay una cuestión biológica determinante para el sacerdocio. Y más, en el caso del protestantismo en general y también en lo luterano, uno encuentra este concepto de sacerdocio universal de todos los creyentes. Aunque, como diría el doctor Guillermo Hansen, Lutero nunca lo dijo, pero bueno, no importa. Está ahí, en el uso general. Entonces uno dice, cuando decimos la iglesia aprobó, en realidad deberíamos tener más bien un reconocimiento de que simplemente reconocemos algo que estaba y que no poníamos en práctica. Más bien habría que pedirle perdón a todas las mujeres que tuvieron el llamado y la vocación y que no pudieron ejercerlo, porque la institución, la cultura, este entrecruce de cosas, no lo había permitido en el tiempo. Entonces, no es un gran logro decir, lo aprobó. No, en realidad debería pedir perdón por no haberlo hecho antes. Lo reconoció, sería la palabra. ¿Cuándo? Bueno, y generalmente, claro, ahí es donde, y ahora vamos en esa línea, esto de reconocer cuando las instituciones llegamos tarde a cuestiones que están de antes. Entonces, bueno, hay un montón de temas donde se cruza justamente, y por eso nuestro texto de hoy, fascinante texto cuando lo leemos en este encuadre más amplio. El problema de la relación de la fe y la cultura. Tuvimos un profesor en la facultad, el doctor Mario Jutsis, que nos taladró, machacó la cabeza con esa temática, ya que era una de sus temáticas preferidas. Entonces, bueno, los estudiantes suelen recibir mucho machaque con esto. La tensión y las preguntas alrededor, y hay un teólogo, y después, bueno, por si alguno tira alguna crítica, me va a decir, bueno, pero vos sos luterano y estás citando
a uno que es de línea mucho más calvinista, sí, totalmente lo hago y no me importa, que es Richard Niebuhr, el hermano de Reinhold Niebuhr, que el real más famoso dentro hasta si lo buscan en Wikipedia va a ver que es el hermano Reinhold. Richard Niebuhr. Niebuhr. Y como es danés, tiene la U y la H, no donde nosotros la pondríamos, sino al revés. Esa. Con N. Niebuhr. Niebuhr. Richard Niebuhr tiene varios textos importantes, pero el más clásico es Cristo y la cultura. Claro, escrito en los en fines de los 50, 60, un poco antes, 40, eso es la época de Niebuhr. Entonces, claro, visiones de Occidente, Oriente en el mundo, ciertas miradas que uno hoy en día puede volver a mirarlas, sin duda. Pero la clave que trae es esto de la relación entre... Y es interesante, él no dice la iglesia y la cultura, porque mete a la iglesia dentro de la cultura. Entonces dice Cristo y la cultura. Entonces pone a Cristo, digamos, en una relación de tensión. Entonces dice, bueno, hay tres modelos básicos. Esto tiene que ver con nuestra parábola ahora. Niebuhr va a decir, y esto todavía ese modelito de Niebuhr se sigue aplicando. Dice, hay un Cristo de la cultura, muy común en lo que hemos heredado, el Cristo que sostiene y bendice nuestra cultura. Es una fabricación. Otra posición religiosa es el Cristo contra la cultura. Se predica un Cristo que está en contra de todo. Entonces está en contra de cualquier cosa que sea derechos, cualquier cosa que haya que cambiar. Cristo está en contra en esos modelos. Entonces, claro, por ejemplo, para tomar lo que pensaba en la semana, claro, los que se oponen a la ordenación de la mujer, simplemente lo que se oponen es a cualquier tipo de cambio de lo que están acostumbrados. Es como cuando uno dice, bueno, vamos a utilizar otra lectura, otra traducción del texto bíblico. No, solo se usa la Valera 909, que no es un mal texto, pero entonces uno dice, bueno, pero no hay un amor hacia lo que es la palabra de Dios, sino hay un enamoramiento de un texto en particular. Entonces, cualquier cosa que implica moverse un poco, se está en contra. Ese es el Cristo en contra de la cultura. Entonces, Niebuhr va más allá y dice, justamente dice, bueno, en el fondo lo que uno busca y lo que la palabra trae es el Cristo transformador de la cultura. Es decir, no es el que bendice todas nuestras injusticias, no es el que se pone totalmente en contra y todo está mal, sino que renueva y transforma. Bueno, ¿por qué toda esta vuelta? ¿Y por qué aparece Niebuhr? Bueno, porque cuando leemos la parábola, si nos vamos un poquito de esas lecturas moralistas tradicionales y ahora hay que ser buenos como era la tierra última, ¿no? Que dice ahí la explicación, y el que le recibe en tierra fértil es la persona, digamos, acá dice el hombre, que la escucha la palabra y la comprende. Este produce frutos, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Claro, sí, no está de más, porque bueno, también, es decir, cuando pensamos en esta cuestión de ley y evangelio, bueno, la ley también cumple una función y los viejos dogmáticos, Lutero inclusive, bueno, lo aceptó, no le gustaba al principio, pero Melanchthon se lo hizo meter, esto de que, bueno, hay una ley que en este viejo formato religioso decía, Dios ha escrito en los corazones de todas las personas. Hay cosas que uno dice, bueno, matar está mal, qué sé yo, algo así. Es decir, esa cuestión. Ahora, cuando vamos a la parábola, el problema de esto y de las parábolas agrarias es que la tierra no puede elegir. O sea, por más que el camino quiera ser buena tierra, va a seguir siendo camino, hasta que, a menos que venga alguien y lo are y haga otra cosa. Las piedras van a seguir siendo piedras, es decir, a menos que aparezca alguna palabra tipo la higuera que se va y se planta en medio del océano, una cosa así.
las espinas van a seguir siendo espinas, y así. Y la buena tierra va a ser buena tierra. Es decir, claro, los que escuchan la parábola agraria en la época, estas cosas las saben, y no tienen, al escucharla, nuestra carga moralista. Simplemente la escuchan, y unos la entienden, los que están en el campo, y los otros no la entienden. Bueno, claro, hay una cuestión así como un poco malvada en el texto en contra de esta tensión campo-ciudad está también. Claro, entonces algunos escuchan y otros no. Ahora, ¿por qué entonces el núcleo con los discípulos, las preguntas, donde finalmente, que se parece mucho a los textos del Éxodo con el faraón, cuando Dios dice, y bueno, irán a pedir al faraón salir, yo endureceré el corazón del faraón y no los dejará salir? Y uno dice, bueno, pero es contradictorio, dice que vayan y pidan, pero endurece el corazón del faraón. Textos antiguos hay que tratar de mirar cómo construyen sentido. La palabra de Dios es buena noticia para algunas y algunos, no para todos y todas, como a veces decimos. Nos parece, bueno, y ahí es donde entra a jugar, por eso Nibur, la cultura. Convertimos el cristianismo en una versión edulcorada de cualquier cosa New Age. Por eso también después queremos corregirla. Es decir, los años 30 y ahí el nacionalsocialismo apuntó a suprimir lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, el Primer Testamento, y colocar ahí la mitología alemana. Y después tener el Nuevo Testamento. Es decir, siempre esta cosa de la cultura que quiere corregir lo que es todo un recorrido del campo de la fe. Entonces la parábola en realidad se inscribe dentro de este gran texto mayor. La tierra sigue siendo tierra, sea cual fuere, y los agrarios sí lo entendieron, los otros no. Y habla un poco de cómo el reino de los cielos, porque estamos en Mateo, entonces dice, bueno, Mateo tiene más ese uso que reino de Dios que vamos a encontrar en Lucas, el reino de los cielos, se instala y transforma desde Jesús, por supuesto, que es el que opera en esto, y Jesús en la comunidad constante, presente, posterior. Es decir, la comunidad que celebra y trabaja por un mundo nuevo, que es la comunidad que finalmente transforma y donde otros y otras se suman en ese transformar, porque acá no pone límites, no hay juicio sobre las tierras, no dice la parábola, por ejemplo, y entonces en las tierras malas, donde no creció nada, vinieron rayos y centellas y el volcán, y no dice nada de todo eso. Eso queda para los predicadores mediocres. Bueno, esos serán otros y otras las que lo evalúen, pero donde nos lleva la parábola es ¿cuál es el rol de pronto de, entre comillas, la buena tierra? Que ya es un riesgo jugar con eso, porque la propia traducción dice fértil y no buena. O sea, depende de las traducciones que miremos, vamos a ver las diferencias. Donde tengamos en cuenta que en la época sí hay datos, así como hay muy poco contexto, pero sí hay algunos datos. Y, por ejemplo, datos de siembra y cosecha hay, porque en eso egipcios y otros fueron muy meticulosos de registrar. La proporción de la época era 8:1. O sea, las espiguitas tenían 8 granitos. En el buen caso, no es el trigo que tenemos hoy en día, que está tan modificado, que da mucho, después nadie lo puede comer, pero bueno, ese es otro problema. Claro, lo han toqueteado tanto que nadie lo puede comer, pero que da mucho, da mucho. Eso está. Claro, entonces cuando la parábola dice que, a ver, un momento, la tierra fértil, el que escucha y comprende, produce ya 160
ya 30 por 1. 30 por 1 es algo totalmente fuera de rango para la época. 60 más y 100 más. Ahora, así como la parábola está señalando que lo que está ocurriendo de ese Cristo transformador de la cultura, si uno compara los escenarios de las tierras de la parábola, en realidad la tierra fértil es solo un rinconcito de todo lo que hay, pero ese rinconcito es transformador de todo, por la cantidad que produce. Lo que ese rinconcito produce tiene la capacidad de generar, entre comillas, el alimento. Acá probablemente se refiere a otra cosa más elaborada, pero es decir, produce alimento más que suficiente para lo que se pierde en el camino, para lo que se pierde en los espinos, para etcétera, etcétera. Un Cristo transformador de la cultura desde las pequeñas comunidades. No un Cristo que simplemente bendice las atrocidades de todas las culturas, no un Cristo que se pone en contra de todo y todo le cae mal, como un viejo amargado, y no nos vamos a meter en la Trinidad ahora, sino el Cristo transformador de la cultura que a través de su comunidad con gestos concretos señala, hace, produce esos pequeños cambios que generan mucho más de lo que esperamos. No es discutir cuánto uno es de una tierra u otra, ese es otro camino a veces que se sale y bueno, se dice, todos somos un poco de todo. Bueno, no lo dice el texto, eso simplemente es una estupidez decir eso. Estamos llamados justamente porque hemos sido llamados felices, dice aquellas y aquellos que han sido llamados, ¿no? Y escuchan. Bueno, hemos sido llamados y llamadas. Por lo tanto, no es que debemos dar, sino que damos. Porque justamente lo que nos habilita es el haber sido llamados y llamadas por la palabra. Es decir, no es, porque si no, ¿dónde está toda la tradición de la mirada del protestantismo en general, de que no creemos en la justificación por las obras, sino la gracia por medio de la fe? Es la palabra única de Dios lo que nos habilita a transformar entorno en favor y bienestar de todos y de todas. Por eso es 100, 60, 30, y no entra a juzgar que el de 30 es menos y el de 100 es más, sino que en la totalidad lo que se hace es generar bienestar en un mundo donde los cristos de la cultura y los cristos en contra de la cultura, unos bendicen las injusticias, otros simplemente rechazan todo, lo bueno y lo malo, y no dejan el espacio donde la palabra transformadora sana, núcleo de nuestro texto en ese pedacito que estaba. Quiera nuestro Señor permitirnos que esta pequeña parábola conocida nos renueve y nos coloque en el camino, diciendo, bueno, estamos llamados a esto, a hacer que el entorno donde estamos haya ese alimento, trigo, esperanza, como quieran encontrarle las distintas formas, para otros y para otras. No es nuestro camino juzgar, nuestro camino no es bendecir y tapar las injusticias, nuestro camino no es ponernos en contra de todo, porque simplemente todo nos va mal y cualquier cosa que se mueve nos amarga la vida. Es valorar lo que se nos ha regalado y ponerlo a disposición a todos y a todas. Que así sea. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil al más débil fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dice nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y todos lo comparten, cuando alguien donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, a Dios mismo en nuestro mismo caminar, a Dios mismo en nuestro mismo